Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. ¿Can Yaman y Demet Özdemir detenidos juntos en la noche más caótica del año? La verdad tras el escándalo y su amor secreto revelado. Queridos amigos, prepárense porque lo que voy a contarles hoy hará temblar los cimientos de la prensa rosa y cambiará todo lo que creían saber sobre sus ídolos favoritos. Porque la noche de ayer no fue una noche cualquiera en las vibrantes calles de Estambul, sino el escenario de uno de los acontecimientos más impactantes que hemos presenciado en la última década. Un suceso que comenzó con luces de sirenas parpadeando en la oscuridad y terminó con una revelación que ha dejado a millones de fanáticos conteniendo la respiración, pues todo comenzó cuando los rumores empezaron a circular en las redes sociales como un incendio forestal, hablando de una detención policial de alto perfil. Y aunque al principio nadie quería creerlo, las imágenes borrosas captadas por un transeúnte confirmaron lo impensable, que Can Yaman, el galán más codiciado del momento, estaba siendo escoltado por agentes de policía hacia una patrulla, pero lo que realmente hizo explotar la bomba no fue ver a Can en esa situación, sino descubrir quién era la misteriosa figura que intentaba ocultarse en el asiento del copiloto de su coche deportivo, una figura que, al ser iluminada por los flashes de los paparazzi que llegaron al lugar en segundos, reveló el rostro inconfundible y asustado de nada menos que Demet Özdemir, confirmando así que la pareja más soñada de la televisión estaba junta en secreto. La atmósfera era tensa. El aire se podía cortar con un cuchillo mientras los periodistas gritaban preguntas al aire, intentando entender por qué dos de las estrellas más grandes de Turquía estaban siendo llevadas a la comisaría en plena madrugada, y fue en ese preciso instante, entre el caos y la confusión, cuando Can Yaman, con esa actitud protectora que tanto lo caracteriza, alzó la voz por primera vez para defender a su compañera, diciendo con firmeza a los oficiales: no me importa lo que escriban sobre mí, pero a ella no la toquen, ella no tiene nada que ver con esto, solo estaba conmigo, una frase que resonó con fuerza y que, lejos de calmar las aguas, encendió aún más la mecha de la especulación. Porque esas palabras no eran las de un simple amigo o colega, eran las palabras de un hombre profundamente enamorado que estaba dispuesto a enfrentarse a la ley con tal de proteger a la mujer que ama. Y mientras eran trasladados, los testigos afirman que Demet, visiblemente conmocionada pero manteniéndose fuerte, sostenía la mano de Can con una fuerza que demostraba que, pase lo que pase, estaban juntos en esa tormenta. Al llegar a la comisaría, la situación se volvió aún más dramática, con cientos de fanáticos rodeando el edificio, cantando canciones de sus series y exigiendo la liberación de sus ídolos, mientras dentro, lejos de las cámaras, se desarrollaba una escena digna de una película romántica, donde según fuentes internas, Can y Demet no se separaron ni un segundo, y fue allí donde se aclaró el malentendido, pues al parecer, la detención no fue por un crimen, sino por una discusión acalorada con un grupo de paparazzis agresivos que habían perseguido el coche de Can peligrosamente, poniendo en riesgo la vida de ambos, lo que obligó a Can a detener el vehículo y confrontarlos. Momento en el que la policía intervino y decidió llevarlos a todos para tomar declaraciones, pero lo que nadie sabía es que esa noche, Can y Demet estaban celebrando algo muy especial. Quizás un aniversario secreto o una reconciliación que habían mantenido oculta del mundo entero para evitar la presión mediática, y cuando finalmente salieron de la comisaría, ya amaneciendo, con los rostros cansados pero con una extraña paz en sus miradas, Can Yaman decidió romper el silencio y dar la primera gran declaración oficial sobre lo sucedido, parándose frente a los micrófonos, respirando hondo y mirando directamente a las cámaras para decir: todo el mundo busca una razón oscura, pero la única verdad aquí es que cuando amas a alguien, haces lo que sea para que esté a salvo, y si mi delito fue querer cenar tranquilo con Demet, entonces soy culpable, una declaración que dejó a todos los presentes mudos, porque con esas simples palabras, Can no solo explicó el incidente,
sino que confirmó implícitamente que su corazón sigue perteneciendo a Demet y que esa famosa razón de la que todos hablaban, esa tercera persona o conflicto, no existía. La única razón de todo era el inmenso amor que se tienen y la necesidad desesperada de vivirlo sin testigos. Demet Özdemir, por su parte, aunque más reservada, no pudo evitar sonreír tímidamente ante las palabras de Can, y cuando un periodista le preguntó si tenía miedo durante el incidente, ella respondió con una dulzura que derritió a todos: el miedo desaparece cuando sabes que tienes a tu lado a alguien que daría todo por ti. Can es mi refugio y siempre lo será, y con esa frase sellaron lo que muchos ya sospechaban, que su historia de amor nunca terminó, que simplemente se transformó en algo más privado, más maduro y mucho más intenso, lejos de los reflectores, y ahora, tras este incidente que pretendía ser un escándalo negativo, el destino ha jugado sus cartas para mostrarle al mundo que el vínculo entre ellos es inquebrantable, más fuerte que cualquier rumor, más fuerte que cualquier presión, y que están dispuestos a enfrentarse a todo. Incluso a una noche en la comisaría, con tal de no soltarse la mano, dejando claro que el escándalo no fue la detención, sino la confirmación de que el amor verdadero, ese que nos hizo soñar en la pantalla, es más real que nunca en sus vidas privadas. Es fascinante analizar cómo un evento que podría haber manchado sus carreras, en realidad ha servido para humanizarlos y mostrarnos una faceta de ellos que desconocíamos, la de dos personas jóvenes, apasionadas, que luchan por mantener un espacio de intimidad en un mundo que constantemente intenta invadirlos, y la reacción del público no se ha hecho esperar. Las redes sociales están inundadas de mensajes de apoyo bajo el hashtag CanDemetForever, demostrando que sus seguidores no los juzgan, sino que los comprenden y celebran este reencuentro público forzado por las circunstancias, porque al final del día, todos queremos creer en los finales felices, y ver a Can defendiendo a Demet con esa ferocidad de león, y ver a Demet mirando a Can con esa confianza ciega, nos da la esperanza de que el amor, a pesar de los obstáculos, siempre encuentra su camino. Y ahora la gran pregunta que queda en el aire es qué pasará después de esta noche, si esto marcará el inicio de una nueva etapa donde se muestren más abiertos sobre su relación o si volverán a las sombras para proteger lo que tienen, pero una cosa es segura, después de escuchar a Can decir que todo es por ella, ya no hay vuelta atrás. La verdad está sobre la mesa y es más hermosa de lo que imaginábamos, una historia de lealtad, protección y pasión que supera cualquier guión de ficción, y nosotros, como testigos de esta saga, estaremos aquí para seguir cada paso, cada mirada y cada palabra, porque esto, queridos amigos, es solo el comienzo de un nuevo capítulo en la leyenda de Can y Demet. Y ahora me gustaría saber qué piensan ustedes, mis queridos seguidores, sobre esta impactante noticia que ha sacudido el mundo del espectáculo. ¿Creen que la reacción de Can Yaman fue la correcta al enfrentarse a los paparazzis para proteger a Demet o piensan que debería haber mantenido la calma? ¿Consideran que esta detención es la prueba definitiva de que han vuelto oficialmente como pareja o creen que solo son muy buenos amigos que estaban en el lugar equivocado? ¿Qué harían ustedes si estuvieran en el lugar de Demet? ¿Se sentirían protegidos o asustados por la situación? Escriban sus opiniones en los comentarios, quiero leer todas sus teorías y no olviden suscribirse al canal para no perderse ninguna actualización de esta historia de amor.